vamos a continuar después de una lloradita porque no se puede leer y llorar al mismo tiempo. El último capítulo de A Punta de Lanza se llama Nube de Testigos, capítulo 24. Un miembro del equipo fílmico, Tom, decidió ir a la conferencia de Ámsterdam con nosotros para ayudarnos con los arreglos. Él ya había demostrado su amistad al ofrecerse a organizar una gira de charlas para Tementa, Mincaya y para mí. Sabía que yo no tenía la firmeza para limitar el número de reuniones que aceptábamos cuando viajábamos. Por lo general hablábamos 4, 5 o hasta 6 veces al día. También me di cuenta de que no pedíamos ninguna consideración monetaria. Él también se dio cuenta y él y su familia habían viajado con un espectáculo, así que sabía el tejemaneje de las giras. Comenzó a insistir en que si alguien quería que hablásemos en su colegio o iglesia o grupo civil, debían hacer una contribución a la gente indígena, tales como los guaraníes, mediante nuestro centro de educación y de tecnología para la gente indígena. También quería cuidarnos en ese viaje. Camino a Europa, Tom y yo hablamos. Le conté lo que había pasado en Carolina del Norte cuando toda esa gente se puso de pie para mostrarles a Mincaya y Tementa cuánto aquella historia que continuaba les había afectado. Enseguida Tom dijo, vaya, tienes que hacer lo mismo en esta conferencia. No podríamos, en la sesión plenarias, se nos habían asignado solo 10 minutos. Nos tocaba hablar justo después de una reina de alguna nación exótica y antes de Charles Colson, ex asesor principal en el gobierno de Nixon, y que había purgado una condena en la cárcel por su papel en el escándalo Watergate. Ahora era un seguidor de Dios que había comenzado un ministerio importante entre los presos. No sabía lo que íbamos a decir. ¿Qué podíamos decir en 10 minutos? Dividido en 3 con interpretación para 2/3. Lo que dijéramos tenía que ser fácil de entender. Lo que dijera yo o tradujera al inglés iba a ser traducido al mismo tiempo a otros 6 idiomas principales. Los delegados de la conferencia oían lo que decíamos mediante auriculares que podían sintonizar el lenguaje que podían entender. Se esperaba que todos los conferenciantes debían escribir lo que iban a decir y calcular cuántos minutos se demoraban en decirlo. Los traductores usarían los manuscritos para practicar cómo transmitir los pensamientos de los conferenciantes en su idioma asignado. No podía imaginarme lo que podíamos decir en unos pocos minutos que pudiera hacer un impacto significativo en la vida de los delegados de todo el mundo. Yo acababa de enterrar a mi única hija. Eso era lo único que estaba en mi mente. Sabía que muchos de esos delegados habían enfrentado pruebas más duras. Sabía que algunos de ellos venían de lugares donde enfrentaban persecución y aún la amenaza de morir como mártires. Algunos habían sido víctimas de genocidio. Otros vivían en países diezmados por hambrunas y plagas. Algunos delegados venían de lugares tan vírgenes que nunca antes habían usado zapatos. Muy pocos de ellos podían pagar de su bolsillo el costo del viaje. Para la mayoría de ellos, esa era la ocasión más grande de toda su vida y nosotros íbamos a tomar 10 minutos de ella. Me habían dicho que habría más de 11,000 delegados en la conferencia. Venían de 209 países, más que ni siquiera las Naciones Unidas habían reunido en un solo lugar alguna vez. Cuando llegamos a la conferencia me di cuenta de que lo que me habían dicho que esperara no era una exageración. Cuando aterrizamos en los Países Bajos, nuestros relojes internos andaban muy atrasados. Estábamos cansados, agotados por las emociones. Pero le dije a Tom que pensaba que deberíamos ir esa noche a la reunión plenaria para que Tementa y Mincaya se prepararan para lo que iba a pasar a la siguiente noche. Cuando era nuestro turno para pararnos frente a esa gigantesca colisión arcoíris. De inmediato me di cuenta de que nadie nos prestaba ninguna atención especial. Con 11,000 delegados, todos vestidos en un vestuario nativo, paseándose por el sector de la ciudad en donde estaba el gigantesco auditorio, nos mezclábamos entre la muchedumbre. En la sesión plenaria nos sentamos junto a varios delegados de Zimbabue. Mincaya quedó impresionado de inmediato. Con regularidad me hacía recordar que los guaraníes una vez pensaban que los de afuera con piel clara vivían dentro de troncos, como los comejenes blancos y otros insectos pálidos que rara vez ven la luz del día. Mincaya también me recordaba mucho que su piel era oscura, pero en comparación con nuestros compañeros de asiento Zimbabue, Tementa y Mincaya parecían casi como ellos también hubiesen salido de un tronco. Me puse un poco nervioso cuando nos pidieron que nos uniéramos en pequeños grupos para orar. Mantuve mis ojos abiertos cuando uno de los hombres zimbabuenses comenzó a orar. Efectivamente, Mincaya no se pudo contener. Extendió su mano y comenzó a palpar el brazo del hombre que estaba cerca de él. Tenía que palpar esa maravillosa piel negra. Lo distraje antes de que comenzara a pellizcar y hacer otras pruebas. Por dicha, el toque inocente entre hombres parece ser tabú solo en los países occidentales.
El hombre junto a Mincaye pareció ni darse cuenta. Más tarde Mincaye me preguntó si era verdad que cuando vayamos al lugar de Dios, Él nos iba a dar cuerpos nuevos. Le dije, sí, los grabados de Wengongi dicen eso. Lo pensé por un minuto y dije, cuando esté viviendo en Oneidi, yo quiero la piel como esos hombres del lugar de África y el pelo como la mujer extranjera en el avión. Quería piel negra y pelo rojo. Eso le caería la perilla a Mincaye. De perilla. Sería como de lujo, ¿no? Yo creo, una expresión. Mincaye y Tementa se durmieron apenas llegamos a nuestra habitación. Yo solo me di vueltas en la cama. Pienso que habíamos pasado por 6 usos horarios y eso me desequilibró, pero también estar lejos de mi hogar en momentos tan difíciles. Me sentí como si estuviera abandonando al resto de mi familia. Aunque ellos fueron los que dijeron que fuéramos, esperaba alguna inspiración. Nada vino. Al final, cuando el sol estaba saliendo, me di cuenta de que tenía que anotar algo en el papel y tenía que coordinar con Tementa y Mincaye. Íbamos a leer una conferencia taller de 1 hora al día siguiente. Nos habían pedido que les explicáramos a los demás delegados por qué los guaraníes querían aprender a atender sus propias necesidades médicas y dentales y a volar su propio avión. Querían que les mostrásemos a la gente de otros países lo que se puede hacer cuando las herramientas y el entrenamiento se diseñan alrededor del que va a usarlos en vez del gusto del que lo diseña. La mayoría de eso quería dentro de la destreza de Tementa. Le pregunté a Tementa cómo vería si Mincaye y yo hablábamos de ese día y él hablaba al día siguiente. Yo no quería ofender a mi buen amigo Tementa. Él comprendió la limitación del tiempo y convino en que yo le hablaría a la gente acerca de él y por qué su gente había querido que él aprendiera a volar. Mincaye era diferente, le gusta llevar reloj, pero no tiene nada que ver con la hora. Él no sabe de números y piensa que el tiempo solo son periodos del día, temprano en la madrugada, en la mañana, el sol directamente arriba y cosas por el estilo. 10 minutos no significan nada en el pensamiento de Mincaye. También yo estaba un poco nervioso por cómo el abuelo iba a reaccionar cuando se diera cuenta que la elevada cantidad de gente en el público. Debería haberme dado cuenta de cómo no piensa en términos de cantidades, el número de gente no le iba a molestar. Habría un montón de ellos. A lo mejor le decía a su esposa, un padre, que había suficientes extranjeros para llenar su casa mientras tantas veces como tiene dedos en las manos y en los pies. Eso sería como 400, suficiente aproximación. Tom sugirió que alistáramos nuestros trajes. Eso era fácil para mí. Pero Tementa y Mincaye habían estado viendo a estos delegados en vestidos holgados, sandalias con las puntas enroscadas, pijamas y todo tipo de colores brillantes. Por fin decidimos usar pantalones dockers, khaki con camisas negras sin manga como base. Mincaye y Tementa iban a ayudar a añadir sus tiaras en sus cabezas de tucanes, collares de dientes de cerdos, brazaletes y talegas tribales de malla. Mincaye también iba a ponerse sus aretes. Las orejas de Tementa nunca habían sido perforadas ni estiradas. Hice unas notas para presentar a Tementa y a Mincaye y unas pocas más para preparar el escenario para lo que fuera que Mincaye dijera. Por lo general, cuando Mincaye, Tementa y yo hablamos, nos daban 35 minutos a 1 hora. Me había acostumbrado a varias variaciones de lo que ellos dirían. Algunas veces, si no entendía una palabra o frase en guautedeo, Tementa trataba una palabra en español para darme un indicio. Pero Mincaye solo habla guautedeo y muy rápido. Si le pido que me hable más despacio, baja el volumen. La velocidad es la misma. Las narraciones de Mincaye también saltan de un lado a otro. La manera típica guaraní. Al contar las historias de la selva, los guaraníes comienzan en cualquier punto que quieran, saltan hacia atrás, hacia adelante, en las secuencias de los sucesos. Siempre planean contar el mismo relato varias veces. A la larga, los que están oyendo pueden concatenar en orden el relato. Sin embargo, esta vez no teníamos unos minutos. Solo tendríamos unos minutos y no iba a haber oportunidades para hacer aclaraciones. Nos presentaron a Franklin Graham, que estaba representando a su padre, Billy. También nos presentaron a gente responsable de los aspectos técnicos de la sesión plenaria de esa noche. El ingeniero de sonido nos dijo que quería que usáramos el micrófono del púlpito. Mincaye y yo tendríamos que turnarnos para usarlo. Había una luz con caparazón en el púlpito, así que yo podría leer mis notas. Al último momento, el director del programa nos dijo que habían recibido peticiones para que se nos diera más tiempo. Chuck Colson había aceptado cortar su charla para que tuviéramos 2 minutos adicionales. ¿Qué hacíamos? Decidí que iba a tomar eso como una indicación de que debería hacer lo que Tom había sugerido, pedir una demostración pública del impacto de nuestra historia en la delegación mundial. Anhelaba de corazón que alguien se levantara o agitara la mano. El director del programa me dijo que habían hecho un video de presentación. Yo no lo había visto.
Eso podría ser un problema, ya que en otras ocasiones las presentaciones enlatadas cubrían el mismo material del cual yo iba a hablar. Ya era demasiado tarde para preocuparme por eso. Estábamos como a 15 metros del público. Me pregunté si Mincaye se daba cuenta de que estaríamos hablando a toda la gente más allá del filo de la enorme plataforma, allá lejos en la distancia. Allí fue cuando me di cuenta de que el atril era muy alto, tenía un escalón para los conferencistas de menor estatura, pero no sabía si era movible o no. Cuando el video de presentación empezó, le susurré al director de la plataforma que no podíamos usar el atril ya que iba a tapar a Mincaye y a Tementa de la vista del público. Ni siquiera sabían quién les estaba hablando. Dijo que podíamos pararnos en la plataforma del lado del atril y usar el micrófono en un pedestal. Pero eso tampoco iba a funcionar porque la estatura de Mincaye y la mía son muy diferentes. Pasé al frente de la plataforma a oscuras cuando el video se estaba terminando. Saqué el micrófono del pedestal base y pensé, pues bien, todo se habrá terminado en unos 12 minutos de una manera u otra. Las luces se encendieron ante nuestros ojos. No podía ver ni al público ni mis notas. No quedaba otro remedio que hacer lo mejor que fuera posible. Les diría que había en mi corazón tal como Mincaye lo haría. Gracias. Es un honor y un gran placer poder dirigirme esta noche a todos ustedes, seguidores de Dios de todo el mundo. Comencé. Estoy aquí con mis dos amigos más queridos en todo el mundo. Tementa es un anciano de la iglesia guaraní. Su padre fue el único hombre de la tribu que mi padre conoció. Cuando él fue a la playa, en donde mi padre y sus 4 amigos habían aterrizado su pequeña avioneta, quedó fascinado por la avioneta y mediante señas le indicó que quería dar una vuelta. Entonces, mi padre decidió llevarlo en un corto vuelo. Después de aterrizar en Kiwi, el padre de Tementa no desembarcó. Indicó con señas que quería ver su aldea desde el aire, así que mi padre lo llevó a volar sobre otra aldea. La puerta estaba abierta y mi padre luego escribió en su diario que mientras volaba a la aldea se dio cuenta que en el Kiwi no quería ver su aldea desde el aire, quería que la gente de la aldea lo viera en el aire. Para asegurarse de que lo veían, trató de salir a los montantes de las alas. Papá no quería que se cayera, así que extendió la mano para sostenerlo. Pero los guaraníes no usaban ropa excepto una tanga y papá no estaba seguro si en Kiwi se iba a ofender si le agarraba eso. Lo llevó unos pocos segundos a los intérpretes de todos los diferentes lenguajes llegar a ese punto. Cuando lo hicieron, una oleada de risitas nerviosas se esparció por todo el público. Continuó explicando cómo los ancianos guaraníes me habían pedido que les enseñara a volar y cómo habían escogido a Tementa, el hijo de Enkiwi, para que fuera el primer guaraní que aprendiera a volar. El sábado pasado Tementa pilotó un avión por sí solo, dije. El público respondió a eso con un aplauso entusiasta. Ahora el público de Ámsterdam sabía quién era Tementa. Continué con nuestra charla improvisada. Ahora me gustaría presentarles a mamá Mincaye. Mamá Mincaye, el cual les va a hablar en un minuto. Mamá significa abuelo. Lo llamo así porque mis hijos lo llaman así. Lo quieren mucho, dije. La mayoría de nosotros sabemos cómo Dios obra de manera misteriosa, ¿verdad? Lo que pasa es que en la economía de Dios, este hombre al que mis hijos llaman abuelo es el nuevo abuelo que reemplaza a su verdadero abuelo, el hombre que Mincaye mató cuando yo era niño. Hice una pausa y continué. La semana pasada, esta hora, la única nieta rubia de Mincaye, mi hija, Stephanie Raquel, fue llamada al lugar celestial. Le conté al público cómo Mincaye me había ayudado a ver la mano de Dios, incluso en la muerte de Stephanie. Cuando corrimos al hospital, él no sabía lo que estaba pasando, pero cuando lo expliqué, se entusiasmó, les dije. Ahora veo bien, me dijo Mincaye, Dios está haciendo esto. Yo soy viejo y pronto también voy al cielo. Cuando tú vienes viviendo muy bien, te estaremos esperando en el lugar de Dios. Ahora hubo un aplauso sostenido en toda la arena. Les presento, terminé, a uno de mis más queridos amigos y su hermano en Cristo, mamá de Mincaye. Hasta ese punto le había estado diciendo al público lo que Mincaye me había dicho en el hospital. Ahora iba a interpretar lo que él quería decir en vivo. Esa es una tarea que intimida porque el lenguaje guaraní y su cultura son únicos. En ese instante la tarea se hizo mucho más precaria de lo acostumbrada porque lo que yo interpretaba del guatareo al inglés iba a ser traducido de manera simultánea a todos esos lenguajes, que para muchos el público sería su segunda o tercera lengua. Necesitaba ser lo más fiel a Mincaye que estaba diciendo mientras trataba de hacerlo sencillo de traducir y comprender. O sea, no quería jugar al teléfono descompuesto. Soy una persona verdadera, comenzó Mincaye. Mis antepasados vivieron enojados y se odiaban unos a otros. Así es como vivían. No sabían otra manera de hacerlo. Los ancianos, mis antepasados, se fueron al río Coca, el río Napo, y los alancearon.
Cuando los vimos los alanceamos, pero no solo a los extranjeros, también alanceamos a nuestra propia gente. Así es como vivíamos. Para aclarar, añadí, él en realidad quiere que entiendan que ellos vivían odiando y matándose unos a otros. Mincaye continuó. Era una manera mala de vivir, pero no sabía ninguna otra trocha. Mis antepasados no sabían nada de los grabados de Dios. ¿Cómo pueden caminar por la trocha de Dios si no veían los grabados de Dios? Yo tampoco lo sabía hasta que alguien vino a enseñarme los grabados de Dios y entonces comencé a comprender. Cuando maté al padre de Steve, yo no sabía nada mejor. Nadie había venido a decirnos y no sabíamos que su padre estaba viniendo para mostrarnos la trocha de Dios y por eso lo lanceamos. Entonces Dayuma regresó a nosotros y comenzó a enseñarnos los grabados de Dios. Pero cuando le hicimos preguntas, ella decía, no sé más, pero si lo ves bien, invitaré a mi hermana. Ella es una extranjera con la piel blanca. Le diré que venga acá y nos puede enseñar cómo seguir la trocha de Dios, viendo los grabados de Dios. Mi corazón estaba negro y enfermo en el pecado, pero entonces oí que Dios envió a su Hijo. Su sangre chorreando, Él limpió mi corazón. Ahora vivo bien. Ahora ustedes, los seguidores de Dios de toda la tierra, ahora les veo bien porque en realidad son mis hermanos. La sangre de Dios habiendo lavado también sus corazones. No cabía duda de que nuestro público en extremo cosmopolita estaba bebiendo cada palabra que Mincaye decía. Aplaudían vigorosamente. Hubo gritos y silbidos de algunos de los asistentes menos reservados. A esas alturas yo estaba seguro que nuestro tiempo se había acabado. Sentía la presión terrible de quedarnos dentro de nuestro tiempo, pero también sabía que Mincaye estaba ajeno a un programa, así que le pregunté en voz baja, ¿y la EUA es suficiente? Se inclinó hacia mí y me susurró, ¡Ayay! ¡Más! Mi mente daba vueltas, respetaba demasiado a Mincaye como para interrumpirlo, pero comprendía la complejidad del horario de la conferencia, la cual incluía varios conferenciantes, dice aquí, seminarios y talleres, comidas escalonadas y transporte a los dormitorios por toda la ciudad. No sabía qué hacer y estar frente a 11,000 delegados de todo el mundo no es propicio para cuidadosa contemplación. El público había visto nuestra breve conversación, así que les expliqué. El abuelo dice que tiene una cosa más que decir. Mincaye terminó. Yéndome en unos días, a lo mejor nunca los vuelvo a ver aquí, pero les veré allí, quería decir el cielo. Hablando de los grabados de Dios por todo el mundo, llevamos a mucha gente siguiendo la trocha de Dios para vivir con nosotros en el cielo, en lugar de Dios. En ese momento, el público saludó a Mincaye con estruendoso aplauso. Duró tanto que me di cuenta que se estaba consumiendo nuestro precioso tiempo permitido. Sabía que tenía que poner conclusión a nuestra corta charla. Gracias, grité en el micrófono. Entonces, había recordado que nos habían dado 2 minutos más. No podía ver mi reloj, así es que no sabía cuánto tiempo habíamos usado. Pero el público había respondido tanto a Mincaye que decidí tratar lo que Tom sugirió. No había planeado cómo hacerlo, pero ya no había tiempo, tenía que improvisarlo. Hay cosas en este mundo occidental que los guaraníes no entienden, dije. Mincaye no puede comprender por qué los extranjeros cortan tanto césped para ir en busca de cosas chiquitas, redondas, blancas que ni siquiera se pueden comer. Él dice, a lo mejor deben de cocinarlas más. Yo tampoco comprendo el golf, así es que no puedo ayudarlo. Y Tementa se preguntará cómo es que comiendo tanta hierba y hojas los extranjeros son tan gordos. Tampoco entienden lo que hicieron para mal hace tantos años. Dios lo propuso para bien. Espero no incomodarlos, pero nunca he podido explicarles a ellos que Dios los ha usado a ellos, tanto como a mi padre y a los 4 misioneros para esparcir el evangelio alrededor del mundo. Si lo que llamamos la historia de los Aucas les ha afectado de alguna manera significativa, ¿podría ponerse de pie por un momento para que podamos ver que Dios ha hecho para bien lo que ellos hicieron con una intención maligna? Yo esperaba que a lo mejor unos cuantos cientos de delegados se pondrían de pie. Estaba seguro que había muchos grupos de idiomas presentes que quizás nunca habían oído la historia, pero por experiencia estaba seguro de que por lo menos había unos cuantos. Nada en mi asociación de toda una vida con esa historia me preparó para lo que pasó a continuación. Una enorme multitud de gente por todas partes del auditorio se puso de pie de inmediato. Eso solo era el principio. Debe haber tomado apenas un segundo para mi petición fuera traducida y comprendida, porque apenas momentos después de que el primer grupo se puso de pie, miles de delegados comenzaron a pararse. Dieron una tormenta de aplausos, no a nosotros, sino a la historia asombrosa que Dios había escrito usando a los jugadores diversos e improbables. La mayoría de los guiones de película comienzan en paz. Entonces se introduce una ofensa. Por lo general basada en la avaricia que lleva a la violencia. El clima de la venganza violenta de los buenos contra los malos, las armas rugen, las explosiones destruyen
y el exterminador se aleja al horizonte, sucio y algo herido, pero victorioso. Esta historia comenzó con una tragedia y mucha violencia, y avanzó de la destrucción a la paz. Parece demasiado exagerado para que uno lo crea, pero es verdad. Y lo he visto desde un asiento en primera fila, mientras estaba escribiendo durante estos últimos 50 años. Hace poco volví de otra visita a la selva. El futuro de los guaraníes todavía es tenue y su cultura está deslizándose por la bajada de resbaladiza de la desintegración. Muchos de los jóvenes están luchando en busca de su identidad, pero por lo menos tienen la oportunidad de luchar para definir su futuro. Eso me da esperanzas. Anhelo levantar fondos y organizar un escape rápido para los guaraníes, para un final de cuento de hadas, pero sé que esa no es la respuesta a su dilema actual. Así que continúo amando a mi familia de la selva, gente que me amó primero a mí y disfrutan al ver a mis nietos, cuarta generación ahora, amándolos y siendo amados también por ellos. Este no es el final de la historia. Mientras haya jugadores dispuestos a aceptar sus papeles y un amo para escribir el guión, va a continuar. Después de todo, la vida es una historia. Resulta que el capítulo de Mincaya y el mío incluyeron la punta de una lanza. Y termina el libro. Hay un epílogo. Se los voy a leer. Tal vez lo sabían. He dicho de una vez que si pudiera retroceder y cambiar la historia que he entrelazado de forma inseparable mi vida y la de mi familia con los guaraníes, no cambiaría nada excepto las terribles circunstancias que ahora enfrenta esa tribu singular. No solo que algunos de ellos me han hecho sentir como parte de su familia, sino que les he querido, admirado y respetado desde que tengo uso de razón. Pero hay una cosa que siempre he anhelado cambiar. Me ha dolido por mucho tiempo pensar que mi papá, cuyas manos gentiles olían a grasas de aviación y combustible, nunca estaban demasiado atareadas como para entreverme el pelo o ayudarme a construir algo. Murió en un banco de arena solitario en medio de la nada, sintiendo que había fracasado. Cuando mis propios hijos eran pequeños me preguntaba cómo me habría sentido si estuviera muriéndome y me diera cuenta de que los iba a dejar sin papá. Sin un papá para enseñarles las complejas destrezas necesarias para madurar y ser miembros productivos de la sociedad, para seguir el camino de Dios y ser buenos esposos y padres. Siempre he pensado que eso sería incluso más doloroso que morir. Mi papá y sus amigos nunca supieron que los mismos hombres que estaban alanceándoles sin compasión y matándoles a machetazos un día con los brazos abiertos iban a recibir a sus esposas e hijos en sus chozas de la selva. Tampoco sabían que como representante de sus 5 familias, en realidad iría a vivir con esos mismos hombres y hacer las cosas que papá, Pete, Ed, Jim y Roger esperaron poder hacer por ellos. Saber que murieron sin tener ni idea de los miles de personas que iban a seguir sus pisadas porque ellos vivieron y murieron bien, ha sido una llaga en mi corazón por 50 años. Pero algo increíble sucedió hace apenas un par de años que me ha calmado de esa herida emocional. Comenzó hace varios años cuando Olive Fleming visitó la playa de Palmas para ver el lugar donde mataron a su primer esposo, Pete. Claro, ella tenía preguntas sobre los sucesos de aquel día. Mi tía Raquel estuvo traduciendo lo que decía Dawa en respuesta a las preguntas de Olive. Durante la conversación, Dawa señaló un lugar junto a la cúpula de la selva, junto a la cresta detrás de la playa de Palmas, y le informó a Olive, como si dijera que era de día. Allí fue donde vimos a los extranjeros que estaban cantando después de que los otros extranjeros fueron anunciados. Olive quedó confusa, pensando que a lo mejor había entendido mal lo que la tía Raquel había traducido o ella había entendido lo que Dawa había dicho. No hubo otros extranjeros, por lo menos no en Playa de Palma, no en ese día terrible. ¿Cómo podía alguien estar por encima de los árboles? Dawa no sabía quiénes eran ni cómo llegaron allá. Ella dijo, todos estaban vestidos con la misma huí, o sea, ropa. Y continuó explicando que se veían como un coro que había visto en una iglesia cuando ella y su esposo Kimo visitaron los Estados Unidos con la tía Raquel hace años atrás. Olive no iba a dejar que el tema se perdiera. Su segundo esposo, Walt, profesor de teología por muchos años, se preguntaba si a lo mejor podían haber sido ángeles. Olive estaba en el proceso de escribir un libro y decidió incluir en su manuscrito el relato de Dawa, vertiendo a los ángeles sobre la playa de Palma. Pero hubo algunos que objetaron su inclusión, así que mientras nuestra familia estaba viviendo con los guaraníes a mediados de la década de los 90, Olive me pidió que verificara el relato de Dawa con los otros miembros del grupo que lanzaron y que todavía estaban vivos. Le pregunté a cada uno de ellos, todos estaban de acuerdo en que habían visto algo. Ninguno de ellos vio antes algo semejante. No sabían qué era, pero todos oyeron a Mitamini, cantos. Mincaya y Dewey vieron
lo que sea que haya sido, desde la cumbre de la cresta camino de regreso a Damoitado, mientras ayudaban a Napa, que todavía estaba tambaleándose por el rasguño de la bala en su cabeza. Dijeron que se veía como luces flotando sobre los árboles, pero los dos estuvieron de acuerdo que lo que vieron estaba justo en donde Dawa les había dicho a Olive y Raquel que vio a los extranjeros sobre los árboles. Durante mis entrevistas con Dawa, Kimo, Minkaya y Dewey, les pedí otra vez que describieran lo que vieron después de que mataron a mi padre y sus 4 amigos. Para mí sus relatos eran muy vagos como para sentirme cómodo animando a Olive para que los incluyera en el libro. Varios años después, yo estaba en la selva ayudando a algunos amigos a hacer el documental de largometraje de la historia de Guanani. Un buen amigo mío, Steve Curtis Chapman, estaba con nosotros para hacer un video musical para una canción que compuso sobre la historia de nuestra vida. Después de que llegó, estaban sentados en la cocina junto a la casa larga con paredes de paja que extiende un pico alto en la tierra detrás de nosotros. Kimo estaba sentado junto a nosotros tratando de llevar la conversación con el hermano de nuestro director de película, Dave. Pero antes, mientras Steve Chapman y yo conversábamos, Dave y Kimo estaban tratando de mantener una conversación mediante señas. De repente oímos una orquesta musical desde la casa larga detrás de nosotros. Me sorprendí porque no había electricidad ahí y nadie tocó música en las 2 semanas que habíamos estado ahí. Steve notó mi mirada desconcertada. Suena como el disco compacto de la canción original para el documental, me dijo, explicando que un miembro de la película que acababa de llegar con él traía un tocadisco de discos compacto portátil y le había dejado oír su nueva canción. Misterio resuelto. Kimo y Dave parecían ajenos a lo que pasaba. Entonces, sin aviso, Kimo se volvió atrás por un reflejo volteado en su cabeza y trataba de ver a través de la pared de paja detrás de él. Oyó por un minuto y entonces me miró con intención y dijo, Manamae inidadapopa, tal como lo que entendí o tal como lo que oí. El verbo que usó puede significar oí o entendí. Steve levantó las cejas y miró como diciendo, ¿de qué se trata todo esto? Yo no tenía ni la menor idea. Se veía que algo había aturdido a Kimo, pero este volvió a tratar de comunicarse con Dave como si nada hubiera pasado. Así que lo dejé como uno más de esos incidentes inexplicables que uno no puede traducir entre culturas. Pero entonces, un minuto más tarde, Kimo se volvió violentamente cuando el mismo tema, en la misma tonada, se dejó oír otra vez. Repitió la misma mirada intensa que acababa de darme y dijo, tu padre y los otros extranjeros muriendo, eso fue lo que oí. De repente lo entendí. Hacía menos de media hora yo estaba hablando otra vez con Kimo, cerca de los extranjeros que habían visto flotar sobre los árboles después de que mataron a mi padre y a otros, cuando él dijo, tal como lo que oí. Se refería a nuestra conversación anterior. Llamé a quien quiera que estuviera tocando la música y les pedí que detuvieran esa parte de la grabación. Entonces les pregunté a Kimo si la quería escuchar otra vez. Accedió con mucho entusiasmo. Y Steve, Dave y yo acompañamos al interior oscuro de la casa larga. Por desdicha era tan oscuro que el amigo que estaba operando el tocadiscos no podía ver cuál pieza estaba tocando, así que me senté en una hamaca para oír, mientras nosotros trataban de encontrar el lugar. Comenzaron entonces a tocar la flamante grabación desde el principio. Kimo había desarrollado el gusto por la música clásica, escuchando a BBC en el receptor de onda corta que mi mamá le había regalado años atrás. Así que se sentó muy contento y oyó una pieza tras otra. Entonces, en el corte número 6, Steve, el músico en la choza, dijo, pienso que esta es a la que reaccionó. En efecto, Kimo se enderezó al instante en su asiento y comenzó a darme una larga narración de lo que estaba oyendo. Tu padre y los otros extranjeros que vinieron aquí para darnos los grabados de Dios están siendo lanceados y muriendo. Esto es lo que oí. Continuó, oyendo esto y viendo que los extranjeros cantando, sabía que habíamos hecho muy mal, muy mal. Cuando se detuvo en una pausa, le pregunté quiénes eran esos extranjeros que vio cantando. Kimo respondió, pensé que eran espíritus malos y tuve miedo. Mi mente giraba en torbellino. Kimo había dicho con claridad, mientras tu padre y los otros extranjeros estaban muriendo, eso es lo que oí. Él me dijo muriendo, no muertos. Lo que estaba oyendo era música de orquesta, no voces. Los guaraníes no tienen instrumentos musicales aparte de flautas de bambú con agujeros que los hombres a veces tocan cuando bailan y que suenan como alguien que sopla en una botella gaseosa. Con razón nadie podía darme una buena descripción de lo que habían oído. No tenían los términos necesarios para describirlo, no eran en realidad cantos. Los extranjeros que habían oído entonan una melodía y tenían el respaldo de música de orquesta.
La gente que no vive en una conciencia diaria del mundo de los espíritus encuentra difícil de creer lo que Kimo oyó y vio, pero para mí tenía un significado gigantesco. Yo conozco a Kimo, a Dawa, a Mincaye y a Diu demasiado como para que ni siquiera considerar la posibilidad de que mentirían sobre algo como eso. Ellos habían visto a los extranjeros volando en máquinas pesadas por el aire. Habían visto a los extranjeros hablar en pequeñas cajas que la gente desde muy lejos puede oír. Los extranjeros ponen a la gente y a los animales en una cajita en donde se los puedes ver una y otra vez y tienen casas inmensas de comida que nunca se acaban en cuanto todos sacan la comida. Tienen cuartitos en estas casas grandes que se cierran y entonces se abren en un lugar diferente, para que los que están adentro no sepan dónde están. ¿Por qué iba a ser que los guaraníes, digno de notarse que una vez vieron extranjeros cantando sobre los árboles? ¿Y por qué inventar algo así cuando no había razón para creer que no lo sabíamos ya? Por cierto que ellos no tenían razón para creer que alguien se impresionaría con ese suceso minúsculo, escondido en el panorama de sucesos importantes que por fin rompieron la pared de separación entre ellos y el mundo de afuera. Pero eso no era un detalle insignificante para mí. Yo creo en un mundo de espíritus. Lo he experimentado, tanto el lado bueno como el lado malo. Escojo creer que los hombres en realidad habían caminado sobre la luna. Han caminado sobre la luna. Ha habido momentos en la historia cuando mucha gente no ha creído lo que yo creo y muchos todavía no lo creen. También pienso que la mejor explicación para lo que vieron los guaraníes es que fueron ángeles. Y si Kimo los vio y los oyó cantar, como resultado decidió que el golpe de la matanza fue cosa mala, entonces creo que a lo mejor mi papá, Jim, Pete y Roger lo oyeron también. Si los espíritus convencieron a Kimo de lo que habían hecho era malo, cuando todo en su cultura le decía que era bueno, entonces creo que esos 5 hombres valientes pudieron haber comprendido que ese mismo mensaje quería decir que no estaban muriendo en vano. Lo que les pasó ese día y lo que les pasa a usted y a mí ahora y mañana es todo parte de una historia épica que Dios ha estado escribiendo desde el comienzo del tiempo. Lo que he relatado en estas páginas no es mi historia, es solo un capítulo infinitesimal en la gran historia del ser humano en su búsqueda de Dios y en la búsqueda de Dios por el hombre. Esa es parte de la historia de Dios. Por razones más allá de mi comprensión, esa parte ha captado la imaginación de la gente y ha inspirado a muchos a confiar en Dios, para que también se escriba la historia sobre ellos. Me da consuelo pensar que los padres preciados de Steve, Mike, Matt, Beth, Jerome, Valeria, Kathy, Bill y yo anhelamos conocer y hemos echado de menos tanto sabían que Dios tenía un propósito en el guión de la playa de Palmas. Otros, incluyendo Beth Duran, Cachiquis, Marilu McCauley, mi mamá, la tía Raquel, Neki Wikita, Nampa, Acabo y nuestra preciosa Stephanie. Ahora todos sabemos cuál es el verdadero propósito de la vida. El resto de nosotros en realidad lo sabremos muy pronto. Fin de la historia. Les enseño otra vez la foto. Y terminó este libro. Espero que les haya gustado. Hay un libro que yo no he leído, que está escrito por Mincaye. Está en inglés, pero voy a meditarlo con Dios a ver si se los leo o no. Bueno, Dios los bendice. Nos vemos en el próximo libro.